Un tema que frecuentemente se escucha en la sociedad, sin embargo, está rodeado de estigmas y desinformación. Recordemos que no solamente es estar triste o tener un mal día, sino que es una condición que afecta a millones de personas en el mundo y que requiere de mucha comprensión, apoyo y en muchos casos tratamiento profesional. Por ello, el día de hoy contaremos con la licenciada en Psicología Clínica, Elizabeth Casanova. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes ya. El día de hoy, como lo mencionaron, vamos a hablar de un tema muy importante. En sí el tema se llama ¿en qué consiste o qué es la depresión? ¿Qué han escuchado sobre la depresión? ¿Alguien que me pueda decir, que conoce, que sabe? ¿Alguien? ¿O pregunto al azar? ¿O estás triste? ¿Pero qué más han escuchado de la depresión? Ahorita la depresión es un tema del que se habla mucho, hay mucha información, a veces errónea, pero está la información, ¿no? Personas que hablan sobre eso, videos, TikToks, en Instagram, en cualquier lado podemos encontrar información sobre eso. Para mí es una comorbilidad de otras neurodivergentes. Yo he sufrido cuando era más joven depresión. Siento que pues tiene que ver con otros trastornos. O sea, no es necesariamente la depresión el trastorno principal, sino que va como una comorbilidad con otros trastornos. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema. Ay, por favor. Gracias. La depresión es un trastorno. Es como una enfermedad, podemos decirlo de cierta forma, que afecta a las personas no solo emocionalmente, sino en el cómo se comportan, en el desempeño que tienen a lo largo de su día a día, ya sea en la escuela, en la casa, en el trabajo. Hay muchísimos síntomas, muchísimas cosas, ¿no?, que pueden hacer que nosotros sepamos o que la persona, el profesional de la salud sepa que se trata de esto. Ahora, el hecho de que se presenten estos síntomas no quiere decir que ya el primer día que yo me siento así o el primer día que la persona está así, quiere decir que ya tiene depresión. Para que esto se pueda considerar una depresión necesita pasar cierto tiempo. Por ejemplo, puede estar triste, sin ganas de hacer nada, con irritabilidad durante un día completo, toda la semana, durante al menos 2 semanas. Si una persona presenta 2 semanas, todo el día, todos los días, alguno de estos síntomas es posible y sería lo prudente es ir a algún psicólogo, ¿no?, para que tenga alguna atención. Causan malestar importante en una o varias áreas de la vida, como lo dice ahí, dificultad o imposibilidad de levantarse, de ir a trabajar, de hacer compras, incluso hasta de salir y llevar un vaso del cuarto a la cocina, levantar alguna ropa, como lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Siempre las películas cuando hablan sobre que algún personaje principal tiene depresión, siempre mencionan que el cuarto sucio, esto regado, la persona a veces despeinada, con la ropa de hace 3 días, algo así. Ahora, todo esto se junta cuando todos estos síntomas aparecen y existen durante al menos 2 semanas, podemos decir que la persona tiene depresión. Pero no solo nosotros vamos a decir ya tenemos depresión, debemos ir con un profesional de la salud para que esa persona nos diagnostique de manera correcta. Ahora, las causas o el por qué una persona puede padecer depresión, existen los factores genéticos, los biológicos y los sociales. Las personas con mayor riesgo
de padecer o de que se presente un cuadro depresivo son las personas que han sufrido algún trauma, que han tenido algún familiar o antecedentes familiares con depresión. Mujeres que usualmente cuando tienen un embarazo, han escuchado de la depresión postparto. Es muy común mujeres, en las personas que han perdido algún empleo, incluso hasta en las personas mayores, o sea, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, si son personas que se han dedicado toda su vida a trabajar, toda su vida a estar activos y de repente por alguna enfermedad, un accidente o algo, dejan de hacer todas esas actividades, la persona pues comienza a sentirse inútil, que pues ya no puede hacer nada, ya no tiene la misma capacidad de nosotros los jóvenes para poder ejercer todas esas cosas. Personas que sufren una enfermedad física o si sufrió algún accidente y le cortan o tienen que quitarle alguna extremidad. Personas que han tenido una infancia difícil. Las personas con algún desequilibrio químico. E incluso hay personas que por estación, cuando hay alguna estación del año en el que se presente menos sol, haya más frío, días más nublados, suelen tener episodios depresivos. Personas que tienen la poca capacidad de adaptación en algún entorno. Si alguien que vivió toda su vida aquí en Mérida de repente se va a otro estado o a otro país, puede presentar algunos síntomas de depresión por el cambio tan brusco y si la persona no tiene las capacidades para poder adaptarse de manera pues rápida y saludable. Como les mencionaba, los síntomas pues son de conducta emocional, pensamientos y síntomas físicos. ¿Quién ha escuchado de alguna de algún síntoma de conductual, de emociones, físicos o de pensamientos? ¿Cuáles podrían ser? Aquí ya mencionaron estar triste. Estar triste entra dentro de los síntomas emocionales. ¿Qué otros síntomas existen que se les pueda venir a la cabeza? Estar molesto. No quiere comer, desinterés. ¿Qué otro? No quiere hablar. Y de pensamientos. Pensamientos suicidas. Muy bien. Entre todos el sinfín de síntomas conductuales que hay, se encuentra el estar triste la mayor parte del tiempo, llantos sin razón aparente, el aislamiento, el ya no querer salir a hacer alguna actividad que a lo mejor en algún momento le causó mucho placer, le gustaba mucho, no sé, jugar fútbol o salir al parque con sus amigos, ir a la plaza, ya no lo va a querer hacer. Un día se va a querer salir, al siguiente ya no va a tener ganas, va a preferir pues estar en su casa, encerrado. El descuido de las responsabilidades, muchas personas que padecen depresión ya no hacen ni siquiera las actividades que son por obligación, ¿no? Por ejemplo, ir a trabajar, ir a estudiar, si tienen algún compromiso que no se puede posponer, esas personas no lo van a querer hacer. Pérdida de interés por la apariencia, como les mencioné, pueden pasar días sin bañarse, sin cambiarse la ropa, sin peinarse, descuidan completamente su apariencia física. La pérdida de la motivación. En las emociones se encuentra pues la tristeza, que es como la principal, ¿no? La que siempre que nos dicen depresión, todos pensamos en tristeza, en llanto, en tristeza prácticamente. La ansiedad, la culpabilidad, muchas veces también tienen ira, cambios de humor de repente, se enojan muy rápido, no les pueden decir nada porque se enojan. Falta de emociones y sentimientos de desesperanza. Cuando ya existen sentimientos de desesperanza, puede llegar a, si esos sentimientos o esos pensamientos de ya no valgo nada, ya no tengo nada que hacer aquí, porque sigo vivo, puede que llegue a pues el suicidio, ¿no? De pensamientos están la autocrítica,
se empiezan a juzgar todo lo que han hecho, todo lo que hacen, el sentimiento de culpa, la preocupación, los problemas de memoria, la falta de concentración, dificultad para tomar decisiones. Ya no, si era una persona que le preguntaban algo y enseguida sabía qué iba a hacer, sabía cómo lo iba a hacer, comienza a dificultar esa parte. Pensamientos referentes a que a otras personas lo vean mal, que si es un flojo, si es una persona que, ay, no, van a decir que no quiero hacer nada porque no tengo pues ganas de hacerlo, nada más porque sí, porque yo quiero. Los síntomas físicos: cansancio, pérdida de peso, aumento de peso, dejan de comer o comen demasiado, puede causar insomnio, puede causar que duerman demasiado también, pueden pasar horas durmiendo, estreñimiento. En el caso de las mujeres, pues el ciclo menstrual comienza a volverse irregular, la pérdida del apetito sexual y dolores sin explicación aparente. Ahora, los factores de riesgo, ¿qué puede hacer o qué factor influye en el que una persona pueda padecer depresión? Como les decía, los precipitantes son antes de que la depresión se presente, como por ejemplo el hecho de que alguien en la familia haya tenido depresión, puede ser un factor de que una persona de esa misma familia pueda padecer depresión también. Y los desencadenantes son justo antes de que la persona se le diagnostique depresión. Los genéticos, los antecedentes familiares. Los biológicos, que es cuando hay una irregularidad en los neurotransmisores, que son la serotonina, la noradrenalina, y eso es cuando se les puede recetar algún tipo de medicamento. Los factores sociales, situaciones, pérdida de algún familiar, cuando una persona casada, si se llega a divorciar, si fallece algún hijo, si pierden el empleo. Y por último, las enfermedades físicas. El alcohol también influye. Las temporadas estacionales, como les mencioné, las temporadas en las que hace más frío, hay menos días soleados. Y pues las drogas. Ahora, es importante que nosotros sepamos identificar todos estos signos para poder atendernos a tiempo, o si conocemos a alguien que de repente cambió mucho pues su conducta, podamos ayudarlo. No todas las personas van a comenzar con los mismos síntomas, no porque yo conocí a alguien que tuvo depresión y sus primeros síntomas fueron ya no quería salir, lloraba mucho, se enojaba, no quiere decir que la otra persona va a presentar el mismo orden de síntomas en el mismo momento. Cada persona va a presentar diferentes síntomas en diferentes momentos. ¿Cómo saber si yo o alguien que conozca, un amigo, un familiar, puede estar padeciendo, pasando por algún cuadro depresivo? Como les mencioné, los cambios de humor, el estado de ánimo, si llora a veces sin razón aparente, si se enoja, si comienza a tener irritabilidad, de que no le podemos mencionar algo porque enseguida se enoja, a veces pues nos puede contestar mal. Pérdida de interés en las actividades que por lo general disfrutaba la persona. Si a esa persona le gustaba mucho asistir algún partido de fútbol o practicar algún deporte, de repente ya no quiere hacerlo, ya no tiene ganas de salir, ya no quiere, ya no disfruta de la misma manera esa actividad. Problemas con el sueño, o se despierta durante la madrugada, o duerme mucho, o no duerme, o se despierta antes de que amanezca, ¿no? Como que ya no, su ciclo del sueño ya no está funcionando de manera correcta. La ansiedad constante con momentos en que se agudiza. Empiezan a tener pensamientos de no, es que
si salgo me puede pasar esto o por qué voy a hacer esto. La estabilidad inusual que requiere una gran cantidad de energía para controlarla. Los signos más frecuentes pues son el cansancio, el lentecimiento de los movimientos, ya no va a hacer las cosas de la misma manera en la que las hacía, con la misma velocidad. La incapacidad para solucionar o llevar a cabo tareas cotidianas, como les mencioné en un comienzo, ya no va a querer salir de su cuarto a llevar un vaso, su cuarto puede permanecer en desorden, va a tener sus momentos en los que, bueno, los va a acomodarlos, va a bañarse tal vez, peinarse, arreglarse. Mayor sensibilidad al ruido, irritabilidad, van a estar más sensibles a todo lo que escuchen. Los cambios no habituales en el apetito, de nuevo, disminución o aumento de apetito. Yo espero que nosotros nos pensemos, ¿no? La mayoría de las personas adultas piensan cuando se les menciona depresión que con un échale ganas, tú puedes, la persona va a salir adelante, ahí sí voy a hacer mis cosas, me voy a levantar de la cama, voy a levantar esto, voy a salir a hacer lo que yo hacía antes de que presentara la depresión. Se puede tratar, por eso es importante que nosotros, si conocemos a alguien, si de repente vemos a algún amigo, algún familiar que pueda estar presentando uno de estos síntomas, que podamos brindarle ayuda. No quiere decir que los vamos a agarrar de la mano y los vamos a obligar a ir al psicólogo, porque no va a ser la manera correcta. Si nosotros obligamos a alguien a asistir a terapia, muchas veces lo va a hacer de mala gana. Lo importante aquí es acompañarlo, nunca dejarlo solo, tampoco quiere decir que vamos a estar todo el tiempo con él, atrás de él, pero sí preguntarle, oye, pues necesitas algo, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? Tratar de acompañarlo en esos momentos en los que esa persona se sienta pues triste, ¿no? De esa manera, en la que no quiere hacer nada. Existen diferentes tratamientos para este trastorno. Ahorita les voy a mencionar algunos. Como les mencioné en un comienzo, la depresión puede durar semanas, meses, años, pero hay una diferencia entre la depresión. Existe algo que se llama trastorno depresivo mayor y hay otro que se llama distimia. ¿Han escuchado de la distimia? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, la distimia básicamente es los mismos síntomas depresivos, pero estos son por cortos periodos de tiempo. Yo puedo estar una semana presentando síntomas y a la siguiente ya voy a estar bien. Le puede estar unos 3 meses sin presentar ni un síntoma, puede estar bien llevando su vida como cualquier otra persona, y de repente otra vez va a caer en otro cuadro depresivo y así se la van a llevar. La distimia es algo más a largo plazo, es un poco más difícil que la persona tenga pues una cura, por decirlo de cierta manera. Como les mencioné aquí, la depresión dura años y cuando hay menos síntomas y menos intensos se le denomina distimia. Ahora, como les mencioné en la diapositiva anterior, algunos de los síntomas o de los factores que pueden hacer que una persona caiga en un cuadro depresivo, pues son la ansiedad, el alcoholismo, la adicción a ciertos fármacos, el consumo de sustancias, el alcohol, una enfermedad física grave, sobre todo cuando como la diabetes, el cáncer, cuando son enfermedades que si llega a un cierto punto en el que ya no tienen pues una manera de curarse, ¿no? Ya no hay una manera de hacer que la persona esté bien. Ok.
Si una persona llega a presentar algún cuadro depresivo o llega a ser diagnosticado con depresión, sí se puede dar una baja temporal o de indefinida de su puesto de trabajo o de la escuela. Porque, como les mencioné en un comienzo, las personas con depresión, una persona que padece depresión no va a tener la misma energía, no va a tener la misma capacidad de solucionar las cosas como lo haría otra persona. Si la persona ya lleva algún tratamiento, usualmente es terapia psicológica ahí, con un psiquiatra que receta los medicamentos para que puedan tener pues la misma producción de los neurotransmisores. ¿Por qué debemos buscar tratamiento para la depresión? Como les mencioné, es tratable. Si se detecta a tiempo, puede ser más fácil de llevar, más fácil de tratar. Si nosotros sabemos o conocemos a alguien que tiene estos síntomas y no se trata a tiempo, es un poco más difícil de que la persona salga de ese cuadro depresivo. Puede tardar años tomando medicamentos, yendo a terapia, y si nosotros lo detectamos a tiempo podemos reducir el riesgo de que la persona comience a tener ideas suicidas y en algún caso pues ya más grave, que la persona decida quitarse la vida. ¿Qué puede ofrecerme pues el sistema sanitario? En este caso pues el gobierno o el ayuntamiento de Mérida. Información y apoyo, confidencialidad y servicios que nos puedan ayudar o que estén más cerca de nosotros. Muy bien, los diferentes tipos de tratamientos que existen para la depresión están los fármacos. Como les decía, esto ya los receta un psiquiatra. El psiquiatra se encarga de ver qué dosis, cuál va a consumir la persona. La psicoterapia, con un psicólogo, con un profesional de la salud. Incluso hay terapia con animales, como con los caballos, con los perros, diferentes tipos de terapia con algún animal en específico. Muy bien. Ahora, yo vengo del Departamento de Salud Mental del Ayuntamiento de Mérida. Nosotros, como ayuntamiento, tenemos diferentes módulos a lo largo de la ciudad donde se da atención psicológica gratuita. Bueno, en los módulos con un costo de 15 pesos, pero casi nada comparado a lo que cobran pues los psicólogos particulares, ¿no? Y el centro de Almanova, que es de donde yo vengo, la atención es completamente gratuita, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí está el número, la colonia, el correo electrónico, por si en algún momento alguien de aquí sabe, conoce, o incluso uno de ustedes quiere asistir a alguna terapia psicológica, no precisamente por depresión, no precisamente tienen que ser porque ustedes presenten algún síntoma, simplemente para pues mantenerse bien emocionalmente, hablando de la salud mental. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, ni uno. ¿Les quedó claro qué es la depresión? ¿Les puedo preguntar qué es la depresión? ¿Les puedo preguntar los síntomas, los factores? ¿Puedo? Alguien que me diga cuáles son los síntomas. ¿Cómo se dividen? Conducta, emociones, pensamientos, físicos. Muy bien.
Menciónenme un síntoma físico. Mala imagen, falta de energía, ¿qué más? Pérdida o aumento de peso, pérdida de apetito. Y si les pregunto de los emocionales, que no sea tristeza. Enojado, autocrítica. Muy bien. El pesimismo. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que durar estos síntomas para que pueda ser considerado o que vaya la persona a pedir ayuda? 2 meses. ¿Seguros? 2 semanas. Pueden presentar cualquier síntoma, al menos 5 de esos síntomas durante 2 semanas seguidas, todo el día, todos los días, para que puedan considerarse depresión. No quiere decir que van a esperar esas 2 semanas que se sientan así o que la persona se sienta así para poder acudir a un psicólogo. Lo ideal sería que presentando cualquiera de esos síntomas como la falta de energía, el que ya no quieran salir, vayan con un psicólogo, pidan ayuda para que pueda ser pues más fácil de llevar todo este proceso. Muy bien. Ahora, última pregunta. ¿Qué era la distimia? Los mismos síntomas de la depresión por periodos más cortos, en menor intensidad. La depresión suele ser más... la persona ya no va a seguir haciendo lo mismo con la misma energía. La distimia es un poco menos fuerte. Los síntomas no se van a presentar de la misma manera. Muy bien. Ahora sí la última. ¿Cuál era el orden de los síntomas de la depresión? ¿Cómo se presentan los síntomas? ¿Cuál es el orden? No tienen un orden, muy bien. Muy bien, espero les haya quedado claro que esto les pueda ayudar no solo a ustedes, sino a las demás personas. Si conocemos a alguien que pueda estar pasando por por algún tipo de algo emocional, que nosotros podamos ayudarlos para que pues esa persona pueda salir adelante o incluso nosotros. Entonces, muchas gracias por su atención y espero les ayude. Muchas gracias, psicóloga, y muchas gracias, chicos, por atender a la plática del día de hoy. Igual